Abraham Eduardo Zárate Madrid, abogado de profesión por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derechos Humanos por la misma, por la Autónoma de San Luis Potosí, y actualmente estudia el doctorado en Derecho Interinstitucional asignado a la Universidad de Colima. Abogado postulante con especialidad en materia civil, mercantil y familiar, y con especialidad en investigación en materia bancaria, derecho económico y bioderecho. Bueno, sin más, los dejo con el maestro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema del acceso a la terapia génica y la medicina regenerativa como un derecho humano. Para hacer una pequeña introducción, me parece pertinente hablar un poco sobre lo que son los derechos humanos y la importancia o la injerencia que tienen en el tema de la salud. En el 2011, en México, inicia una reforma, o más bien termina la reforma de derechos humanos, donde se cambia la categoría de garantías individuales y se convierten en derechos humanos. ¿Qué es lo que viene con esta categoría? Que deja de darse a entender que es la Constitución la que nos está brindando estos derechos y se hace hincapié en que son derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Es algo que debe reconocerse de manera universal, es algo inherente a las personas y es algo a lo que no nos pueden hacer renunciar, cosa contraria a la que antes se creía con una Constitución garantista. Los derechos humanos o la reforma en derechos humanos nos hacen entender el derecho desde un aspecto más cálido. Uno de los aspectos importantes es la reforma en el artículo 1 de la Constitución, en donde nos cambian la calidad de individuo por la calidad de persona. Es decir, dejamos de contemplar esa individualidad y empezamos a considerarnos seres humanos que habitamos y coexistimos en un entorno determinado, en un entorno social. Varios autores previo a esta reforma de derechos humanos ya habían categorizado al derecho o habían hecho críticas respecto al derecho como una forma de amenazas dirigidas hacia la sociedad para regular el comportamiento. Uno de estos autores fue el licenciado, investigador y doctor en Derecho Austen, quien hacía una crítica a esta visión que se tenía del derecho. Posteriormente, Hart hace su defensa diciendo que no son amenazas, son simplemente reglas que tenemos que obedecer o si no seremos sancionados. En pocas palabras, gracias a esta reforma de derechos humanos entendemos que el derecho viene para proteger nuestra dignidad humana. Un concepto muy importante porque gracias a esto entendemos que lo que debe prevalecer es el buen vivir, el buen desarrollo de las personas y el bienestar que tenemos en la sociedad. Ya teniendo entendido cuál es la función de los derechos humanos, debemos comprender que esta visión, si bien debe ser considerada como algo universal, existen distintos aspectos que se manejan dependiendo de la realidad en la que se desenvuelven las personas. Es decir, no es lo mismo hablar de derechos humanos en México o en Latinoamérica que hablar de derechos humanos en China o en algún otro país de Asia, donde podemos considerar y muchas veces pensamos que no existe como tal esta categoría o este debate ético y axiológico que se maneja respecto a los derechos humanos, siendo que simplemente ellos contemplan una distinción o una apreciación diferente de cómo debe llevarse a cabo la dignidad humana y el desarrollo de las personas. Muy bien. Continuando con esto, vamos a entrar a hacer una pequeña definición de lo que es la terapia génica y la medicina regenerativa y el por qué estamos abordando estas dos ramas de la medicina, estos dos avances tecnológicos a través de nuestro tema de investigación. La medicina regenerativa es un tratamiento que funciona a través de la inducción de células o de sustancias que mejoran el rendimiento de un órgano o una parte del cuerpo que se encuentra debilitada o que no está funcionando correctamente. Una ejemplificación adecuada de lo que podría ser un órgano que no funciona adecuadamente podría ser el páncreas de una persona que tiene diabetes. Es decir, no está produciendo suficiente insulina, lo cual provoca y se traduce en una enfermedad que hemos visto y con la que podemos entendernos, ya que México pues, acaba de pasar a ser uno de los primeros países con el mayor índice
de esta enfermedad. Y la medicina regenerativa lo que busca es, a través de la acumulación de células, curar el órgano que se encuentra dañado. Son tratamientos que, a diferencia de la medicina convencional, busca no simplemente tratar la enfermedad, sino curarla definitivamente, y que la persona no tenga que depender de sustancias por el resto de su vida. Por otra parte, la terapia génica es una forma de inducción de células parecida a la medicina regenerativa, simplemente con la diferencia de que la terapia génica funciona a través de la edición de las células que van a insertarse nuevamente en el cuerpo humano para corregir el funcionamiento de alguna enfermedad que se lleve, o una enfermedad que se desarrolle derivada de una falla genética. Una enfermedad igual con la que podemos ejemplificar esto viene siendo el cáncer. Es una enfermedad que se desarrolla a través de la mutación de nuestros genes y que la terapia génica puede curar extrayendo las células que se encuentran dañadas, corrigiéndolas y reinsertándolas, o también a través de otras sustancias como los linfocitos, editándolos para que puedan combatir más eficientemente este tipo de mutaciones. Otra forma de edición genética es la edición que se realiza no solo en las células del individuo que se extraen para posteriormente inducirse, sino una edición directa en las células de organismos unicelulares, como vendría siendo un espermatozoide, un óvulo o un embrión a temprana edad. ¿Qué es lo que pasa con la edición genética directa en embriones? Nos produce un debate axiológico, ya que una persona que haya sido editada y posteriormente insertada para que se desarrolle como un ser humano, va a desarrollar la inmunidad sobre la enfermedad que se haya buscado corregir a través de la edición genética, así como que transmitirá esa inmunidad a las personas o a la descendencia que él mismo tenga. El debate axiológico pues viene derivado del problema que se cree que podría propiciar la eugenesia, podría ir en contra del desarrollo o del patrimonio genético de la humanidad, podría orientar a la humanidad hacia una discriminación genética, o a que los límites de la edición genética vayan más allá de la corrección de enfermedades, es decir, qué enfermedades son las que se van a corregir, cuáles se considerarán graves, cuáles no. Podrá ir sobre enfermedades simples como generar inmunidad a la gripa, generar inmunidad al SIDA, o generar a lo mejor factores que no solo curen enfermedades, sino que mejoren el rendimiento o la capacidad de un ser humano, características fenotípicas como la altura, el metabolismo o incluso el color de piel. El debate que existe relacionado con la edición genética creo que es claro, creo que es algo que todos podemos suponer, y se ha hablado ya mucho en la ciencia ficción de este tipo de problemas. Y debido a eso es que se encuentra en una parte delicada respecto a si debe ser considerado o no como un derecho humano. Pero antes de entrar en materia de esto, quisiera comentarles, hay un caso en China, ocurrió hace menos de un año, en el cual ya un doctor alteró genéticamente a dos gemelas, las cuales nacieron con inmunidad al SIDA. Esta actividad se realizó sin el consentimiento del gobierno chino. En China existe un comité de ética relacionado con enfocado a la medicina, y de hecho se está llevando ya una investigación en contra de esta persona. Lo que busco demostrar con esto es que estamos hablando de una realidad, estamos hablando de algo que ya se puede hacer, no es lo que podría desarrollarse con la investigación tecnológica en un futuro, sino lo que ya se está haciendo. Y para evitar que se genere un problema, nosotros como estudiosos del derecho debemos encargarnos de que la estructura jurídica se encuentre debidamente identificada ya y relacionada con estos avances, para que no se vea superado por la tecnología, y que exista un debate más adelante respecto a lo que ya está sucediendo con la tecnología, y que el derecho apenas busque regularlo. Algo similar con lo que pasó, por ejemplo, con el Internet, que si bien la ONU consideró en el 2011 que debía ser un derecho humano por la gran influencia que tuvo en
cumplimiento del derecho humano, valga la redundancia, a la libertad de expresión y al acceso a la información, se salió de las manos y de control, y en la actualidad sabemos que el Internet pues no nada más funciona para satisfacer estos derechos, sino que puede incluso usarse como un medio para cometer actos ilícitos. Obviamente la ONU se preocupa por el Internet e insta a los estados a que promuevan su regulación y promuevan que las personas tengan acceso a por la fracción que es benéfica. Es decir, la información a la que tenemos acceso ahora no es la misma a la que tenemos hace 10 o 20 años. Antes las personas se ocupaban para enterarse de varias cosas, valga tan solo la terapia genética, ir a bibliotecas, ir con estudiosos, y ahora es algo que podemos googlearlo y estar enterados respecto a lo que está sucediendo. El punto del Internet nos sirve como un argumento y como apoyo para pensar en la terapia génica como un derecho humano. Es decir, si bien ya existe el derecho humano a la salud, la terapia génica podría ser el medio a través del cual se perfecciona este derecho, ya que los abogados, o el derecho positivo bajo el que está instaurado la regulación normativa por lo general de la mayoría de los países, no busca una materialidad del derecho. Es decir, en nuestras constituciones tenemos el derecho a la salud, a la vida, a la libertad, pero son derechos virtuales, son derechos que si se nos violentan debemos acceder a través de procesos jurídicos largos y no tener la certeza de que se van a alcanzar o no. Sin embargo, la materialidad que puede traducirse en el aspecto o en el sector salud a través de la terapia génica es algo más tangible, es algo que nos promete que pueda desarrollarse este tipo de investigación, que pueda desarrollarse este tipo de tratamientos de salud y curar a las personas, y no simplemente solventar el que exista una industria farmacéutica que lucre con la enfermedad y con el derecho a la salud de las personas. Un problema que se genera es que la investigación de terapia génica se realiza únicamente a través de fondos de particulares. Son los particulares quienes están invirtiendo en estas tecnologías, son los particulares los que van a desarrollar estos productos, que se van a patentar, se van a industrializar y se van a usar como una forma de comercio. Y derivado de un estado de política neoliberal, puede incluso usarse nuevamente como un medio de explotación para las personas que se encuentren enfermas. Por eso, el categorizar como un derecho humano va a propiciar y va a obligar al Estado, caso en concreto el Estado mexicano, el país en el que nos desarrollamos, a que investigue, a que fomente y financie a los investigadores en esta área y que pueda brindar a través de sus servicios de salud este tipo de tratamientos, y que no quede solo al alcance de las personas económicamente más capaces, y acentúe esta brecha que, si bien ya existe social entre las personas que pueden acceder a ciertos medicamentos y las que no, permita que quede al acceso no nada más de las personas más favorecidas económicamente, sino a las personas que necesitan disponer de servicios de salud públicos para poder tratar sus enfermedades. Un problema derivado de esto es que la enfermedad también nos produce un círculo vicioso. A mí me tocó trabajar en un hospital donde veía a las personas que tenían deficiencias renales, problemas en los riñones, que ocupaban diálisis. Son personas que, para empezar, por su enfermedad no pueden laborar adecuadamente, es decir, tienen que dejar de trabajar para poder someterse a sus tratamientos, pasar de estar internados 1 mes, 2 meses, sus familiares mismos pierden el tiempo que disponen para sus trabajos para poder apoyarlos. Y finalmente los créditos o los préstamos que tienen que pedir para poder acceder a estos tratamientos, que no son suficientes los que brindan por parte del Estado por su costo, terminan endeudados, y son deudas que traspasan, y la persona puede curarse, puede morir, pero entonces llega un detrimento en su calidad de vida. La terapia génica, también como un tratamiento, podría entenderse que es algo costoso, pero realmente, si lo ponemos en comparación, un servicio de salud estatal, en cuanto a un diabético, tiene que brindar o tiene que disponer un suministro de medicamento que se desarrollará a lo largo de toda la vida de la persona.
subiendo gastos y costos que van por encima de, por poner una cifra, de 100,000, 200,000 pesos, cuando un tratamiento de terapia génica que promete curar a la persona al instante, así tuviera un precio de 50,000, ya está proporcionando un ahorro para el Estado. Es decir, estamos también encargándonos de solventar ese proceso económico que el Estado debe tener para brindar este servicio de manera gratuita y así poder dar pie a fomentar la investigación en esto. Además de que si nosotros podemos redistribuir el gasto público ahorrando en el sector salud, obteniendo un mejor beneficio, podemos disponer de ese gasto para otros sectores que igual constituyen derechos humanos, como es la seguridad pública, como es la educación. El cumplimiento de la terapia génica como un derecho humano no solo nos ayudaría a solventar el derecho humano a la salud, sino a solventar el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho al trabajo, creándose un efecto en cadena derivado de esta investigación. Por otra parte, se entiende que debido a que solo hay una inversión del sector privado en los tratamientos de terapia génica o la investigación de terapia génica, en México se cuenta con instituciones insuficientes, además de que tenemos un sistema que está copiado de Estados Unidos. Pero el problema viene cuando, si en Estados Unidos tienen 100 laboratorios con un personal de 100 personas cada uno, pueden perfectamente dedicarse a buscar financiamiento, a realizar los trámites burocráticos y enfocarse las personas en realizar la investigación. A mí me tocó trabajar en un laboratorio que se encuentra en Colima. Es uno de los 3 laboratorios que hay en México respecto a la investigación de terapia génica, y solo tienen un personal de 5 personas, no más. Es decir, tener que realizar los trámites burocráticos que implica eso, quiere decir que esas 5 personas van a dejar de investigar eso y van a dedicarse a eso. Y además, dejando de lado el aspecto de la financiación, no tenemos la estructura para realizar una investigación que esté similar en cuanto al aspecto burocrático al de Estados Unidos. Por eso es necesario que el Estado invierta en esto y no propiciar que nuestros investigadores, que las personas capaces que tenemos en el país, busquen recurso extranjero o busquen irse a otro país donde puedan desarrollar su investigación, y que al final de cuentas el producto que obtengan sea inalcanzable para nuestro país, creando tecnología para otros países, algo que es muy común en México o que es muy común en países latinoamericanos, que nuestros científicos se van a otro lugar a crear o a desarrollar ciencia que terminamos no usando nosotros, que termina siendo inaccesible por una falta de apoyo del gobierno para este sector de investigación. Me gustaría que, bueno, esta no fuera nada más una conferencia de un solo sentido, que hubiera preguntas, observaciones, comentarios. Me imagino que hay personas aquí que manejan distintas disciplinas, y ya que se trata de un trabajo que apenas se encuentra en desarrollo, es muy importante la opinión que pudieran tener ustedes. Para que esto se vuelva un poquito más dinámico, nada más quiero concluir con la idea de que estamos acostumbrados a manejar nuestro desarrollo intelectual desde una colonización eurocéntrica, es decir, nuestro pensamiento se encuentra todavía colonizado pese a que conformamos un país independiente, y estamos acostumbrados a pensar para otros países, estamos acostumbrados a pensar para la estructura que no es la nuestra. Creo que debemos, como profesionistas, orientarnos a desarrollar investigación desde nuestro país, desde México, para el beneficio de México y no para satisfacer otros lugares que al final de cuentas van a ir en detrimento del desarrollo y la vida digna de las personas que habitamos este país. La narrativa se divide de hecho en 2 áreas, que es la inserción celular y es la de sustancias que promueven el desarrollo de las células. El de la inserción celular, ya muchos deben estar familiarizados, son los tratamientos que se hacen con células madres, que de hecho por ahí igual hemos visto que con las células de cordón se pueden curar ciertas enfermedades. Las células de cordón sí curan ciertas enfermedades quísticas, y es algo que sí se encuentra autorizado aquí en México para realizarse, pero es algo que se queda muy corto en este panorama de medicina regenerativa.
En la actualidad, en el laboratorio en el que me tocó trabajar, existe ya por medio de sustancias de inducción la regeneración de cartílagos para las rodillas o para las manos que pueden curar tratamientos de artritis. De hecho, estas personas ya tienen el medicamento y nada más están esperando la autorización por parte de la COFEPRIS para que se pueda realizar su distribución. Pero como comentamos, existen muchas trabas por parte de estas instituciones también derivadas de la falta de conocimientos que tienen en el área. Son instituciones que no se quieren meter en problemas de autorizar un tratamiento que posteriormente pudiera tener una consecuencia, aunque ya el estudio médico nos demuestra que está debidamente realizado. Lamentablemente, para la autorización de estos productos se tiene que realizar lo que es un juicio de amparo en contra de la autoridad, que en este caso sería la COFEPRIS, para que posteriormente se realizara la autorización. Entonces, como mencionábamos, es un poquito deficiente que nosotros tengamos que recurrir a estos medios de litigio para poder ver la materialización de nuestros derechos. Es un gran problema del derecho que se encuentra virtualmente en la norma positiva, pero que en la realidad no se realiza. Como comenta, ¿qué podemos hacer? Bueno, como abogados, a lo mejor ayudar a estas instituciones. También la problemática es que se tiene que autorizar cada tipo de terapia génica, cada tipo de medicina regenerativa individualmente. No es como que se autorice una medicina regenerativa y listo, no, es medicina regenerativa sobre producción de cartílagos, medicina regenerativa sobre órganos, medicina regenerativa sobre, no sé, experimentos sobre el páncreas, ¿no? La regeneración del páncreas para que vuelva a producir insulina. Entonces se vuelve un sistema deficiente para la producción de terapias que no tiene que ver necesariamente con si funcionan o no, sino con esta estructura jurídica deficiente que tenemos en México. Pero yo nunca no he visto un caso, pero yo he escuchado pláticas parecidas a esta, como estamos en esta charla, de que cuando cumples el protocolo que te pide COFEPRIS, ya no tienes ningún problema para que te autoricen, nada más que el protocolo es no sé cuántas personas tienes que muestrear y en base a eso te autorizan. He visto que están muestreando sobre cáncer ahorita. Un laboratorio, parece que el laboratorio Lilly, con dólar, pagan aquí a las empresas a través del seguro y a través de más empresas médicas particulares para que hagan el protocolo. Te piden cierta cantidad de personas y llevan por cada persona llevan un diario, un apunte diario, y cada quien lo entrega, y a través de ese protocolo haces el protocolo con cierta cantidad de personas y después ya lo analizan de acuerdo al informe que está dando cada persona, y en base a eso te lo autorizan. Okay. Sí, no sé si ellos ya practicaron, llevaron esa parte, ¿verdad? Pero yo pienso que los protocolos son importantes porque nos damos cuenta qué tan eficiente es o qué tan negativo es. Exactamente, la comprobación del proceso que se está llevando. El problema es cuando ya una vez cumplido ese protocolo, aún así existe una negativa. Es un caso similar, por ejemplo, en el que ocurre con la jurisprudencia de la Corte que salió con relación al uso recreativo de la marihuana. Legalmente ya tenemos el derecho, pero aún así las personas al momento de solicitar la COFEPRIS reciben una negativa y tiene que presentarse un amparo de cualquier manera para que ellos puedan tener la autorización. Es algo similar, es la burocracia que nos manejan estas instituciones que ralentizan el acceso a los derechos. Pero sí, un aspecto muy importante es el protocolo que se tiene que realizar relacionado con cualquier tipo de investigación, y como mencionamos, más bien todas las investigaciones son diferentes y tienen requerimientos diferentes. Perdón, siguiendo, ¿qué pasa si nos comentas que ya se puede implementar en estos casos el juicio de amparo? Quiere decir que, bueno, estamos ya reconociendo como tal el derecho humano al uso de estas estrategias o técnicas para poder llegar al derecho a la salud. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hablando en cuestión de convencionalidad, sabemos que el derecho a la salud está establecido dentro de los que son reconocidos como derechos progresivos? ¿Qué pasa si en este caso quien me debe de garantizar a mí mi derecho, a pesar de haber promovido un juicio de amparo,
demuestra o menciona que no existe como el capital necesario o como la posibilidad material real de que pueda esta persona acceder a esa terapia. ¿Qué pasa entonces con el alcance de ese derecho? Exactamente, es decir, como dicen, nadie está obligado a lo imposible, y antes que un aspecto, o más bien posterior al debate axiológico, al aspecto social y a la justificación en este sentido, debemos tener una justificación económica, algo que se nos enseña mucho cuando trabajamos con derechos humanos, es que no nada más basta con que se reconozca ese derecho, sino que se puede implementar. Hay un caso que ocurre en Honduras con los niños que recolectan basura, que dicen ¿dónde están los derechos humanos de los niños? Y se pronuncia el Estado diciendo sí, es cierto que ellos tienen un derecho a la infancia, pero dense cuenta que el trabajo que ellos realizan está sosteniendo y contribuyendo a un porcentaje significativo del Estado, está sosteniendo la economía del país. Entonces, ¿cómo les voy yo a complementar ese derecho? O incluso con un tema previo que yo trabajé, que era el anatocismo en México, y como una forma de violación a nuestros derechos humanos de propiedad privada, el cobro de interés sobre intereses, los cobros que nos realizan los bancos, en pocas palabras, a través de los créditos, nace históricamente como una figura para afrontar la crisis económica que se nos viene después de que México invierte todo su dinero en petróleo, se recupera el petróleo en el sudeste asiático, y entonces nuestra inversión se viene para abajo. Entonces se autoriza a los bancos, se vende la banca a los particulares para que hagan negocios, se autoriza a cobrar un crédito altísimo para que ellos puedan ver el negocio en esta inversión. Y era lo que yo decía, si bien es cierto que nace como una necesidad para solventar la economía de México, es algo que puede redirigirse a otro tipo de figuras que no violenten derechos humanos y que preserven la economía. En este caso se pretende hacer una justificación de la terapia génica como una medida no solo eficiente en el sector salud, sino económicamente, que sea más costeable para las instituciones de salud otorgar este tipo de tratamientos que otros tratamientos convencionales. Pero sí, definitivamente es un aspecto importante, no podemos justificar nada más de manera virtual los derechos humanos, sino que tenemos que buscar las bases estructurales económicas para implementarlo. Bueno, siguiendo con la misma idea, la económica, yo creo que también ahí se contrapone con lo que es la propiedad industrial, en torno a que la propiedad industrial, lo que el derecho que se tiene es incentivar la inversión. Entonces, si tal vez lo manejamos como un derecho humano, en el cual dice, pues bueno, yo como empresa privada, ¿qué beneficio voy a obtener al momento de invertir? Exactamente, el derecho a las patentes, a la producción intelectual. Aquí lo que podría justificarse es que el Estado se vuelva que invierta en el desarrollo de esta tecnología, pero también puede convertirse en un comprador del particular y a través de una financiación colectiva buscar un mejor precio de distribución para que tanto en el sector privado como en el sector público pueda otorgarse este servicio. No se trata de monopolizar a través del Estado, en definitiva también hay que respetar el trabajo intelectual, las patentes que se obtienen y que se haga el negocio que sea necesario con esto, pero también que las personas que no pueden o que no tienen la capacidad económica para acceder a estos recursos tengan la opción de que se les otorgue a través del Estado. Igual ahí sería necesaria una regulación que hiciera la distinción entre dónde y en qué casos el Estado debe otorgarte este tipo de terapia. Perdón, me surge a partir del comentario del macho, me surge otra duda. ¿Qué pasa entonces con aquellos empresarios que ahorita se dedican 100% al fármaco que ya existe? ¿Cómo podrían no sentir una cuestión de competencia cuando llegan este tipo de estrategias que a lo mejor ellos no tienen todavía la capacidad para poder brindar ese producto o ese servicio? Y que no sean en un momento dado lo que boicotee la aplicación de este derecho. En definitiva, bueno, se van a realizar ya sea investigaciones paralelas por parte de los laboratorios que se financian por medio del Estado o el mismo Estado que pueda financiar en manera conjunta este desarrollo. Habrá que encontrar un acuerdo económico eficiente para ambas partes
que no, y tampoco que exista ese atropello del Estado por encima de los particulares, como hemos visto en otras situaciones. Tampoco se trata de echarles tierra a su desarrollo. Ahora, las tecnologías de edición genética son muy variadas, existen muchas técnicas, está el CRISPR, Cas9, que es la más famosa actualmente, pero se pueden desarrollar muchos tipos a través de los cuales llevarse a cabo la edición genética. Definitivamente el Estado podría incursionar en personas que tengan una visión diferente, ya sea más eficiente o más económicas, o buscar afrontar otro tipo de enfermedades más significativas o más graves que ocasionen problemas para el desarrollo de las personas. Por ejemplo, viéndolo de una manera geográfica, en San Luis Potosí tenemos un problema muy grave de hipotiroidismo y hipertiroidismo, derivado de la minera que tuvimos hace tanto tiempo, que enfermó a muchísimas personas. Tal vez enfocarse en, ¿sabes qué? Mi población tiene este problema, yo nada más quiero desarrollar una tecnología, voy a fomentar la investigación en la tecnología de problemas tiroideos. Pero no por eso me voy a meter a incursionar en otras áreas que no son necesarias para mí, de momento, nada más lo que sea necesario para el buen vivir de las personas que se desarrollen en mi área, ubicación geográfica. Pensando en que, bueno, dicen edición genética, ¿qué pasa? ¿Cómo van a editar a los niños? Bueno, lo que mencionabas de que un caso en China y que, bueno, esta persona ya estaba perseguida y todo, bueno, ya tenía un caso en su contra, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cuestión ética? Muy bien, la cuestión ética, bueno, ya el solo hecho de que muchos dicen de la invención del primer medicamento, el ser humano ha buscado la forma de afrontar muchas veces los problemas de salud que se han derivado incluso del comportamiento humano, la contaminación, las mutaciones que desarrollamos a través del daño que le hemos hecho al ecosistema. Esto debe surgir como una medida para salvaguardar la salud de las personas, más no debe entenderse que por esto podemos seguir haciendo los estragos que hacemos al medio ambiente, la contaminación. Por otra parte, la edición genética que se realiza directo en embriones, que creo que es la que tiene un impacto más profundo de problemas de eugenesia, pues sí, en definitiva tendrá que analizarse en qué casos puede realizarse. Tal vez personas que tengan una enfermedad muy grave y que obviamente como personas con derecho a la familia, tener una descendencia, no quieran transmitir eso a sus hijos, puedan recurrir a esto con la finalidad de dar cumplimiento a ese otro derecho, más no usarlo para editar o corregir enfermedades que en la actualidad pues no son tan graves o que puedan curarse a través de terapia génica ya en personas desarrolladas. Hay una diferencia ahí entre la terapia génica y la edición genética directa. La terapia génica se realiza en la persona ya enferma, la edición genética se realiza en las células para prevenir enfermedades o que no desarrollen ciertas enfermedades que pueden considerarse que van a ocurrir. En el caso de China, bueno, en definitiva, el que haya hecho inmunes a estas niñas, pues creo que ya tiene un impacto muy grande, porque no es como que la mamá tuviera la enfermedad y quisiera no transmitirla a sus hijas, porque ya existen medios para evitar esto, sino él buscó la manera de que ellas ya sobrepasaran la funcionalidad del ser humano promedio. Creo que hay que tener mucho criterio al momento de hacer esto. De momento vamos a considerarlo como algo para afrontar enfermedades constantes y graves en la población, como menciono, dependiendo de la ubicación geográfica de la enfermedad que sea más recurrente, más no adentrarnos más allá de una mejora en el ser humano. Hacia adelante. Bueno. Y las asociaciones de profesionistas del derecho y los estudiantes o las universidades formadoras de profesionistas del derecho no han tomado en cuenta a las personas de escasos recursos para apoyarlas y para protegerlas de los abusos de las grandes cadenas de farmacias que te venden medicinas chatarra y que solamente hacen que la gente aporte su dinero. Ellos, los empresarios de la industria farmacéutica, tienen sus grandes aviones para moverse de un país a otro y donde quiera estafan a la gente y el medicamento no hace ningún provecho. Las farmacias, entre más corrientes son, más llenas están de gente comprando medicamento. Pero de antemano sabe el gobierno y sabemos los que pasamos por ahí que vemos
y ves la gente que está ahí con los médicos y comprando la medicina y sabes que no se van a aliviar porque es medicamento que no sirve y el gobierno lo autoriza y la COFEPRIS les niega los permisos a las personas que tienen capacidad y quieren hacer una buena aportación y porque a los que tienen una mala aportación será porque se relacionan políticamente o será porque hay un interés económico de por medio. Precisamente ¿Qué sabes como, de eso? al empresario para desarrollar productos que tengan una mayor retribución y por ahí puede haber varias influencias políticas de por medio. Como mencionaba en la exposición, el desarrollar medicamentos, por ejemplo yo le voy a invertir $1 millón a desarrollar un medicamento, pero si nada más va a tomar una pastilla una persona y se va a curar, para mí ya no es negocio la distribución de eso. Entonces, lamentablemente va muy influenciado hacia tratar, hacia que se consuma. Creo que es parte de la política capitalista consumista, que no nada más trata de adquirir bienes y todo, sino que todo producto debe ser consumido constantemente para que haya un beneficio económico. Nos hemos guiado por políticas de ese tipo y creo que es necesario que tanto abogados como investigadores e incluso empresarios empiecen a ver que también hay que reconocer el aspecto social, el beneficio social, y no necesariamente es que, digo, al final de cuentas son sus negocios, pero que no lucren con los derechos humanos de las personas. Pero no hay ninguna asociación, ninguna agrupación, ni una grande empresa, por ejemplo, formadora de estudiantes del derecho o de profesionales del derecho, que se haya preocupado por eso. O sea, no hay, que yo sepa, no hay ninguna iniciativa para poder atacar ese derecho, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿verdad? Porque ellos, por escasez económico, recurren a la medicina más económica y sabemos que no sirve para nada. Sabemos que son personas que irremediablemente van a morir antes de tiempo porque nadie los defiende y porque el Estado los explota, les quita su dinero a ojos vistos y no hay quien diga nada, absolutamente nada, no pasa nada. Así es. Miren, la verdad desconozco si existe alguna asociación o algo enfocado a eso a gran escala. Sé que hay muchos abogados que por su cuenta buscan trabajar esos temas. De hecho, nosotros en nuestro mismo despacho, en nuestro corporativo, hemos buscado ayudar a los enfermos del Hospital Central a que puedan acceder a este tipo de medicamentos que sean eficientes para ellos, o incluso las personas que tienen que trasladarse desde localidades lejanas para hacerse diálisis. Aquí hemos buscado que se instalen los aparatos necesarios en su localidad para que no tengan que ser los traslados. Pero la verdad desconozco si existe alguna asociación a gran escala. Es que eso debería hacerse de raíz y no superficial, porque eso que usted menciona yo creo que es superficial. Eso lo hacen las presidencias municipales, lo hacen los DIF, el DIF estatal, el DIF nacional, pero no solucionan. O sea, yo creo que el problema está en otra parte. O sea, y están dejando que sucedan cosas que no deben de permitir que sucedan, como el consumo excesivo del azúcar o de la sal. ¿Sí? Más de azúcar, que es lo que más consumimos, lo siguen permitiendo. ¿Por qué? Porque para el gobierno es un gran ingreso, ¿sí? Le sale a lo mejor permitirles que tomen grandes cantidades de azúcar, aunque después tengan que darles dando el medicamento, al fin que das medicamento que no sirve nada más porque sigan consumiendo y no digas nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que debería de haber alguna organización que estuviera fomentando eso. Yo creo que tratar de solucionar el problema de raíz. Sí está bien que se consigan los aparatos para hacer las diálisis, las hemodiálisis, porque ya evitaríamos el costo de que vengan y estar trasladando diario montones de gente al Hospital Central, pero eso no soluciona. O sea, lo que soluciona sería quitar lo que lo está ocasionando, ¿verdad? Y obligar al gobierno a que tenga medicamentos de patente. En Estados Unidos creo que todos los ciudadanos que quieren dedicarse a algún oficio o alguna profesión tienen que sacar un permiso, una cédula que les permita que son aptos, que tienen la capacidad suficiente para dedicarse a ese tipo de actividad que quieren desarrollar. Y en México podemos hacer lo que queramos y podemos ser electricistas, albañiles, contratistas, ingenieros, abogados, lo que sea, y nadie te dice, tienes la capacidad, te doy permiso, y si no tienes la capacidad, no doy permiso. Aquí hay libertad. Yo pienso que el libertinaje, ya no es libertad, ya fue libertinaje, ya está en libertinaje, ¿verdad? Hay etapas en la vida en las cuales no nos vemos, como jóvenes no nos tenemos necesidad, pero como vamos avanzando en la edad, nos vamos dando cuenta de los problemas que hay y dices, hijos, si hubiera alguien que se preocupara porque no se sucediera lo que está sucediendo, vemos cuánta gente muere diario
por eso, de las hemodiálisis o de las diálisis. Sí. No soluciona nada, sino hay que darles el medicamento adecuado desde el principio. O sea, como si dijéramos, de hoy en adelante vamos a dar el medicamento de calidad, pero les va a servir y se va a aportar ese problema. Los que van saliendo ya sabemos que se van a morir, pero los nuevos ya no van a tener ese problema, esa enfermedad, porque ya el medicamento sí funciona. Buscar soluciones. Sería Exactamente. Solucionar un problema de raíz y no hacerlo, invertir y hacer que hacemos y no hacemos nada al final. Eso no va. Bueno, para mí, ¿verdad? A lo mejor hay apreciaciones muy distintas de la mía. No, coincido totalmente. Adelante. Sí, únicamente sobre el punto de vista de algunos autores que hay clasificación de los derechos humanos en una primera, segunda, tercera generación. Hay algunos que coinciden, hay algunos que dicen que bueno, no existen dichas clasificaciones. Pero considerando que sí estuviera esta clasificación, esta yo vería que sí es una propuesta futurista, como se considera la cuarta, la quinta y la sexta generación, que evidentemente ayudaría mucho, pero aquí, retomando lo que comentaba el compañero Abraham, sí considero que el gremio de los médicos tiene un factor de poder muy importante en nuestro país y que a veces cuando tratas de presentar una iniciativa que pudiese atentar contra sus intereses económicos, digamos que los médicos pareciera que son intocables, ¿no? Actualmente yo estoy promoviendo una iniciativa en el Congreso incluso sobre un proyecto que hicimos aquí en la universidad, que se hizo en un taller, que era sobre videograbar las intervenciones quirúrgicas, y ya la presentamos como iniciativa en el Congreso, y ahora me estoy viendo que la Comisión de Salud me está poniendo muchas trabas, la Comisión de Salud del Congreso del Estado me está poniendo muchas trabas. Dentro del cabildeo que yo he estado haciendo, la gente, los pacientes, incluso los estudiantes de Derecho de aquí, me decían que lo veían como una muy buena propuesta. Sin embargo, los médicos como tal me dicen, ¿sabes qué? Es que sinceramente sí se cometen abusos, o sea, abiertamente sí me lo han dicho, pero va a estar muy complicado que pase tu iniciativa porque el gremio no lo va a permitir. Y vimos un caso, el caso del niño en Oaxaca, que por una fractura que tuvo en un brazo, lo puse como comentario en una clase, falleció. Entonces, ahí, digamos, si se hubiese tenido la evidencia de cómo fue la intervención, inmediatamente, bueno, pues te puedes dar cuenta cuáles son los medios a los que puedes recurrir. Sin embargo, aquí yo veo que no necesariamente se podría cambiar la visión y decir que no es para atacar a los médicos, sino cambiar un poquito el esquema que se ha manejado de control que sí tienen los médicos sobre la influencia también de las farmacéuticas, que son de las empresas más altamente económicas en el mundo, y que precisamente por eso también no permiten que pasen algunas iniciativas. A mí me decían, si quieres puedes ir a las juntas, pero de entrada ya te decimos que el gobierno no tiene dinero para poner una cámara. Y le dije, pues no es necesario poner una cámara. O sea, me dicen, ¿dónde vamos a poner tantos rollos? Y le dije, pues ya hay tecnología. O sea, se puede ir guardando la información en archivos y ya no necesitas apilarlos. Entonces me ponían una traba, me ponían otra, y al final me dijeron, bueno, a lo mejor en lugar de ponerlo, será obligatorio, lo podemos cambiar por se podrá. Y le dije, pues el se podrá y nada es lo mismo. Al final de cuentas, se podrá, me van a decir, ¿sabes qué? Pues no pude, no te voy a entregar el video. Entonces yo pienso que ahí hubo mucho cabildeo con los médicos, con el gremio de los médicos aquí en San Luis, y al principio, cuando se presentó la iniciativa, fue muy aplaudida, y después ellos, hubo mucha renuencia, empezaron a buscar mucho a la comisión, no nos avisaron de las reuniones, y luego pues yo dije, bueno, pues ¿dónde está el acceso a la información, ¿no? O sea, me tenías que haber avisado que la reunión y yo quería platicar también con los médicos. Entonces, finalmente sí creo que esta visión futurista, porque al final de cuentas es algo que no debemos cerrarnos, lo he comentado con la clase y lo comentaba hace un momento contigo, de que en derechos fundamentales es primordial abrirnos a las nuevas tecnologías y a estas cuestiones propositivas para llenar estos espacios de las cuarta, quinta y sexta generación, que como bien tú también lo comentabas, en el caso del internet hace 50 años, decías, ¿cómo vamos a considerar el tema de las computadoras si apenas las computadoras son así, son inaccesibles? O los teléfonos celulares hace 30 años apenas aparecieron. Pero al paso de los años vemos que todos tenemos un smartphone
y que también incluso el tema del internet pues ya está considerado un derecho humano. Es algo que ya se encuentra al acceso de las personas, y tan solo el hecho de que graben las cirugías, pues de entrada va a hacer que los médicos que se ven involucrados hagan la mejor labor, ¿no? El saber que puedes solicitar esos videos, obviamente es una forma de mejorar el rendimiento. Ahora, tal vez no se podría obligar en el sector privado, que sí se podría, pero a lo mejor sería más La difícil. propuesta fue que fuera para el sector público y para el sector privado, y me decía, mira, para el sector privado probablemente lo puedan hacer porque te cuenten con los medios, y les dije, podemos hacer un estudio de que sí lo puede hacer también el gobierno, Que para abrir un hospital tenga que... pero se requiere la disposición, y entonces me dijeron, es que no hay la disposición. O sea, aquí, dándole respuesta al compañero, es que tiene que haber disposición por parte del gobierno, porque puede ser que tu propuesta sea muy buena, pero que el gobierno diga, sabes que no paso porque nos interesa ahora otra cosa más que esto. O puede ser que el gremio de los industriales, por ejemplo, de los de la farmacéutica, de los médicos, o de los abogados, o del gremio que en ese momento sea el que tiene el poder en ese momento de intervenir también. No sé si recuerdan hace algún tiempo también el tema de que si se desaparecía la fiesta taurina aquí en San Luis Potosí, hubo cabildeo, hubo reuniones con los que llevan a cabo esta actividad, si se prohibía o no se prohibía, y finalmente pues ganó el tema de que no se prohíbe, ¿no? Entonces hay muchos intereses económicos, y eso a veces es lo que mueve desafortunadamente el que pasen o no pasen las iniciativas. Y dando respuesta también a lo que comentaba el compañero Bran, en el caso del doctor Simi, a lo mejor decir por esto, es que también ahí tuvo mucho que ver el Niño Verde, por ejemplo, ¿no? Que es el familiar de los dueños de estas farmacéuticas, hicieron un buen cabildeo o hicieron buenas promociones ahí en el Congreso para que se autorizaran ciertas cuestiones médicas que para ellos les interesaban. Tienen las influencias para hacer. Y de que se puede, porque tan solo ahora con los juicios orales, que es lo que se pide en cada juzgado, que haya la grabación, precisamente para verificar que no existan fallas en el procedimiento. Y así sea, es más, muchos jueces dicen, no tengo cámara aquí porque no nos han traído, pero la voy a grabar con su celular, y con su propio celular la graban, la suben al archivo, y es algo que se puede solicitar. Entonces creo que económicamente se puede hacer, es una muy buena propuesta, y más que nada por ahí pues estar insistiendo, porque siempre van a prevalecer ciertos intereses políticos y económicos para beneficiar a alguien o no perjudicar a alguien con quien tengan mayor interés, pero creo que también es parte de insistir, parte a lo mejor de hasta realizar cierto tipo de activismo, ¿no? Jurídico, para poder presionar, poder coaccionar a la autoridad, al Estado, para que se nos brinden estas medidas que al final de cuentas son benéficas para las personas. No tiene por qué ser un agravio para los médicos que se les grabe, porque se supone que ellos deben trabajar conforme a derecho. Pero bueno. Entonces, nada más para cerrar, ¿sí lo podrías tú considerar como de estos que se consideran de cuarta, quinta o sexta generación? Pues yo creo que sí podría ser una medida. Sería, bueno, son 3 categorías de momento. La cuarta precisamente son estos desarrollos tecnológicos que se traducen en derechos humanos, pero a lo mejor buscar una fundamentación de esta medida como un derecho humano de la persona que está siendo atendida y de la familia que está poniendo muchas veces la vida del individuo en manos de los médicos. Simplemente buscar, hablando de derechos humanos, bueno, las violaciones o la autorización, o más bien el respeto, debe realizarse por parte de la autoridad. Por eso comento que en el aspecto público pues es algo con lo que no debería haber un problema. Si yo te estoy solicitando para salvaguardar mi derecho humano a la salud o incluso a la vida, es algo que tú me debes otorgar y justificarlo en esta medida. Si bien no como un derecho humano en sí, como una forma de cumplimentar mi derecho humano a la salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Bueno, Pues entonces finalizamos. Nada más brevemente bueno, primero agradecerles que nos acompañen. Saben ustedes que ya mes con mes hemos hecho desde hace un tiempo estas conferencias
con el apoyo pues de los maestros de academia en sus diferentes momentos. En esta ocasión la maestra Rita Zárate nos apoyó con el contacto, ¿verdad? Y de tal manera que pues podamos estar trayendo temas que sean prácticos, que sean discutibles, que sean debatibles, que no sea una hora bien aplicada para ustedes, a lo mejor un poquito diferente a sus clases actuales, pero que en todo momento nos permite tener una perspectiva y una visión práctica del derecho y que pues nos lógicamente tiende a generar mejores profesionistas. El tema de derechos humanos, yo siempre lo he dicho, a partir de la reforma del 2011 toma tanto auge en todas las áreas y en todas las materias que definitivamente es algo que debemos de aprender muy bien, y a lo mejor no de estar macheteando el derecho como tal, sino incluso desde el punto de vista de la investigación. Por eso es tan importante, por ejemplo, nosotros tenemos próximamente nuestro foro de investigación estudiantil que tenemos cada semestre, ustedes lo saben, y la intención es precisamente que podamos generar productos como que en algún momento le puedan cambiar la vida y le beneficien a una persona a partir pues de nuestra práctica jurídica. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, nuestro auditorio. Maestro, muchas gracias por compartirnos este trabajo que se ve que ha sido bastante nutrido, ¿verdad? Yo creo que nos vamos muy contentos esta noche. Por último, y con el apoyo del auditorio, voy a leer este reconocimiento que Campus VM San Luis Potosí le extiende al maestro Abraham, y lo voy a leer. Campus San Luis Potosí VM extiende el presente reconocimiento al maestro Abraham Eduardo Zárate Madrid por su participación como ponente en la conferencia El acceso a la terapia génica y la medicina regenerativa como un derecho humano. Esta conferencia se celebró en San Luis Potosí el día 19 de marzo, y ustedes fueron testigos. Y bueno, pues por siempre responsable de lo que hemos cultivado, Universidad del Valle de México. En este caso firma la maestra María del Carmen Maya Nieto, que es nuestra directora del programa